415, la tercera estrofa. Más de Jesús anhelo ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz. Tercera estrofa, en el coro del 415, de pie, por favor. Más de su hermoso parecer, más de la gloria de su faz, más de su luz, más de su paz, más de Jesús, más de Jesús, más de la gloria de su paz, más de su luz, más de su paz. Quiero que leamos el Salmo 110. Salmo 110. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, la palabra traducida aquí Señor es Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Quisiera leer las menciones en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver si tenemos una palabra concisa como la que dieron esta mañana. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Esperamos que Dios haga próspera su palabra leída en nuestras almas. Este salmo es único. No solamente único en el libro, no solamente único entre los salmos mesiánicos, sino que es único porque es la porción del Antiguo Testamento más citada en el Nuevo Testamento. Es único. De manera clásica, no sé si ya ustedes se han fijado que ninguno de los predicadores son 100% original. Transmitimos en una grande proporción lo que hemos aprendido de otro. Entonces, en forma clásica, este salmo está lleno de la gloria del Señor. Empieza con la gloria de su posición en presente, en la gloria de su persona, porque dice, dijo Jehová a mi Adonai. Y en el versículo 5, otra vez se usa Adonai, pero está en plural, que sin duda tiene que ver con la deidad del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento está escrito, inspirado
en el idioma griego, Jehová, la palabra, el tetragrama sagrado en hebreo, es traducido siempre, se usa la palabra Kyrios, Señor. Dijo el Señor a mi Señor. El Espíritu Santo no quiere que tú y yo estemos hablando hebreo. En el Nuevo Testamento, la mayor parte de las veces, si no todas, que el Espíritu Santo cita las escrituras del Antiguo Testamento, no los cita de los escritos hebreos originales, sino cita de la traducción al griego de las escrituras hebreas. De modo que no se deje engañar por esos que hoy están diciendo, no digas Jesús, diga Joshua, y quieren obligarnos a nosotros a hablar hebreo. Ni el Espíritu Santo lo hace. Ellos, esa es la iglesia judeo-cristiana, algo así. Hay varios que han sido puestos fuera por falsa doctrina. Han naufragado en cuanto a la fe. Tiene doctrinas anticristianas, heréticas. Pero yo no quiero hablar de eso. Pero note allí la gloria de su persona. Dijo Jehová a mí Adonai. Ese es un título divino. La persona de la cual se está hablando allí, a la cual porque uno aquí está asistiendo reverentemente, impresionado, una conversación entre personas de la deidad. Hay un solo Dios en esencia, pero hay tres personas que forman ese solo Dios, no tres dioses, no un Dios de tres cabezas. Un solo Dios en esencia, pero hay tres personas que conforman la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces está hablando el Padre al Hijo y dice, Jehová dijo a mí Adonai, la gloria de su persona, pero también estoy hablando lo que es clásico, la gloria de su presente posición. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Queridos hermanos, si nosotros, y lo tenemos, tuviéramos, aunque sea un momentito, para entrar al lugar santísimo en el cielo, el santuario no hecho de manos, eterno, donde Él está, veremos que Él está en el mismo trono de Dios. Efesios capítulo 1 dice, Dios, la supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo, levantándole de entre los muertos, es resurrección, y exaltándole, pero lo puso por encima. Y el apóstol Pablo agota el vocabulario en el idioma en que él escribió, y usa superlativos, por encima, pero muy por encima. Él está sentado en el mismo trono de Dios. Uno lee la diestra, entonces uno se imagina al Padre aquí y geográficamente hablando, y entonces a la derecha. Está hablando del lugar de honor, el lugar preeminente, en el mismo trono de Dios. Él está sentado. La gloria de su presente posición. Pero entonces allí también está la gloria de su perspectiva. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se puede imaginar un hombre subiendo, tremendo poder, viajando por todos los cielos, llegando al paraíso, la casa del Padre, y entrando en el cielo, y añadiendo al cielo un perfume, una gloria que nunca antes había tenido. Un hombre entrando en el cielo y sentándose sin titubeo. Las personas que tenemos el defecto de timidez, llegamos a un sitio y queremos meternos en un rinconcito, pero él no se metió en ningún rinconcito. Se sentó en el mismo trono de Dios. Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La gloria de su pueblo.
Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. Quisiera hablar mucho de eso, porque primero habla que es un pueblo voluntario. Nadie está obligado. Se te ofrecerá voluntariamente. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a responder libremente, conquistado por Él? No solo la gloria de su persona, sino su amor incomparable, que le trajo desde las alturas de gloria hasta la vergüenza de la cruz, y murió por mí, el Hijo de Dios. No solamente es eso, sino un pueblo santo, la hermosura de la santidad. Son las características de su pueblo, la gloria de su pueblo. Hermanos, Él nos quiere para sí. Él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo para redimir un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que Dios nos guarde de la doctrina de Balaam, que quiere mezclar al mundo con el pueblo de Dios. Qué desgracia trajo cuando sucedió eso. Faltaba poco tiempo para llegar a Canaán. Los hombres habían tenido unas victorias tras victoria. Usted lee la narrativa. Están allí y fracasan ante las mujeres de Moab. Él enseñó al rey, no lo pude maldecir porque Dios me impidió, pero busca las Miss Universo que tiene ahí. Papi, ven a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y fornicaron. Qué desgracia hubo. El príncipe de la tribu de Simeón, parece que de esa tribu hubo más que murieron ese día, porque Dios ordenó matarlo. Y cuando se hace el segundo censo, la tribu que más rebajó en número fue Simeón. La meta está cerca, querido creyente, y el Señor quiere ver su pueblo en la hermosura de su santidad, apartado para Él. Él nos salvó para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y allí es la frescura. Uno lea esta versión y pareciera que se refiere al Señor mismo, pero es el pueblo, es el rocío. ¿Cuándo se forma el rocío? En la noche. Y cuando sale la luz del sol, en la aurora, cada gota de rocío refleja todo el orbe celeste. ¿A él le parece la frescura del pueblo de Dios, reflejando la gloria de su Señor? Va a llegar el día cuando Él va a mostrar su esposa al mundo y va a ser admirado en sus santos, según 2 Tesalonicenses capítulo 1. Pero entonces no solo la gloria de su pueblo, sino la gloria de su, con la letra P, pontificiado, porque se dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué inagotable es ese tema de Cristo como gran sumo sacerdote. Melquisedec es mencionado aquí. Él es capítulo 14 del Génesis, la primera vez que aparece. Y él es asemejado al Hijo de Dios. No es que el Hijo de Dios fue semejante a él. No. El Espíritu Santo, cuando lo presenta en esa escena de batallas entre naciones, es la primera vez que se cita a Jerusalén, la terrenal. Y la última batalla que habla en su Biblia, que usted encuentra en su Biblia, precisamente es asociado con Jerusalén. Cuando Él venga en gloria y destruya aquellos ejércitos allí, va a ser una matanza impresionante. No quiero desviarme porque quiero terminar mencionando algo allí, pero Melquisedec allí, Génesis 14, es en la historia. Aquí es en la profecía, Salmo 110, y en hebreo en la doctrina. Te vas a Hebreos capítulo 7 y se nos explica a él como hecho semejante, porque cuando él aparece en Génesis 14 no se menciona que
nació en tal sitio, en tal tiempo, no hay papá, no hay mamá mencionada, no hay hijo, no hay familia, no se dice cuando él murió. No es que él no tuvo esa experiencia, sencillamente que el Espíritu Santo lo presenta así para asemejarlo al Hijo de Dios, porque Él es eterno, es el Hijo. En Hebreos, el mismo que le dijo a él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es el mismo que le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quizás esa fue una de las cosas que Esteban esgrimió cuando discutió con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el campeón juvenil, la esperanza juvenil de la secta de los fariseos. Pero dice que Esteban tenía tal sabiduría que dejaba todo con la boca cerrada. Y Pablo recibió directamente del Señor esta revelación después. El Espíritu Santo menciona a Melquisedec la primera vez de esta manera, porque es un tipo del Hijo de Dios sin principio de día, la eternidad de esta persona, pero yo te he engendrado hoy el principio de su humanidad. Y la palabra engendrar es la misma que se usa en Mateo capítulo 1. José, no temas en recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado, el Espíritu Santo fertilizó un óvulo de la matriz de María. Es el comienzo de su humanidad. Y hubo un proceso de 9 meses, igual como en el caso de Elizabeth, porque se usa el mismo verbo. Me estoy desviando, pero este es tan sublime. Estoy hablando con toda reverencia, hermano. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, es el momento de la concepción, el inicio de su humanidad. Entrando en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios, holocaustos, etcétera, todos esos sacrificios principales, mas me preparaste cuerpo, allí en la matriz de María. La gloria de su sumo sacerdocio. Nadie puede decirle a él que él es un dictador. El poder es sucio, el poder enferma, el poder echa a perder a los hombres. Pero este no es dictador, porque es según el orden de Melquisedec, rey y sumo sacerdote a la vez. Hay una ternura en él. Él va a reinar con la ternura del pastor, que lleva en sus brazos a los corderos, que está pendiente de las recién paridas. Las recién paridas es la parte más vulnerable del rebaño, porque ellas están alimentando los corderitos y muchas veces no se alimentan bien y sale la nutrición para ellos de lo que está reservado en sus huesos y es la parte más débil. Y el buen pastor sabe eso. ¡Qué ternura de él! Aunque está exaltado en altísima majestad. La gloria de su poder. Él dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y hay 4 expresiones que describen cómo Él lo hará. Y entonces el versículo 7 es la gloria de su preeminencia, porque la figura es de uno que ha conquistado ya muchas victorias, que toma del agua para refrescarse y levanta la cabeza para ver y procurar reducir todo elemento que esté opuesto a él. En el reino milenario, él va a reinar. Él va a madrugar para castigar a los pecadores. Y él no va a descansar hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. El postrer enemigo será vencido, que es la muerte. Y más nunca el pecado va a aparecer con su cabeza negra en todo el universo de Dios. La preeminencia de él. Él va a gobernar sin ninguna oposición. Hoy en día sí hay oposición. Y aún nosotros los salvados, ¿cuántas veces queremos darle una mano, pero la otra queremos reservarla para mí? No. Él es digno de que sea dueño de todo mi ser en la vida práctica. Pero ya pasó el tiempo, mejor me bajo. Perdone. Hay 4 menciones del Señor a la diestra de Dios en hebreo. Y
el Señor le tapó la boca a esos que estaban hablando. ¿De quién es hijo el Cristo, el Mesías? ¿De David? Ajá. ¿Por qué entonces David dijo en el Espíritu? Esas son palabras inspiradas. Dijo el Señor a mi Señor. Si es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor? Y se quedaron con la boca cerrada. El apóstol Pedro, domingo por la mañana, los judíos están asociados con el templo en la fiesta de los 50 días. Eso es lo que significa Pentecostés. Y Pentecostal es 50 sacos. Yo espero que usted no se llame 50 sacos. El apóstol Pedro se levanta, los 11 con él, y predica. Y en esa parte de su mensaje él dice, David dice, dijo el Señor a mi Señor, y cita Salmo 110, y lo aplica directamente a Cristo. David murió, que ya él lo ha explicado, su tumba está aquí, pero él está hablando de una resurrección, Salmo 16. Pero entonces, de la posición presente en gloria, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quisiera seguir hablando de las glorias de Él en el mensaje del Evangelio, pero hasta allí Él habló porque fue interrumpido. Compungidos de corazón, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Quisiéramos ver más. Dios no se ha muerto, su palabra no ha perdido poder. La falla que hay tengo que buscarla en mí mismo. Pero Dios puede seguir haciendo sus milagros, salvando las almas. Entonces, en hebreo, contrastando al Señor con los ángeles, ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. ¿Cuál es el ángel de tu guarda? No, yo no estoy rezándole al ángel de mi guarda, el ángel de la guarda es el Señor mismo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y entonces así va hablando, pero ojalá que hayamos mirado algo de la gloria de Él. Él bendiga su pueblo.